además lo han visto con Teo. De todas maneras quería comunicarles de que yo fui al parque industrial y ya están trabajando hace 2 semanas, entonces les voy a mandar un rol de qué días van a llevar. O sea, por ejemplo, en el caso de ustedes, como tienen 2 materias en tercer semestre, entonces van a llevar un día o una semana establecida para llevar los cuestionarios al parque industrial, o sea, al laboratorio que tiene la carrera al lado de la UPSA, frente a la FELCC, en el cuarto anillo, ¿no? A una cuadra de la Paraguay, les lleva el 86, les lleva el 29, hay un montón de micros que van. Y lo que tienen que hacer es acercarse a la caseta del vigilante, porque tenemos un parqueo ahí, está el vigilante, y dejárselo al vigilante. Él ya sabe, lo va a recibir, lo va a guardar y yo después lo recojo, porque eso tiene nota, ¿ya? Entonces, después, bueno, lo de Teo también tiene nota, entonces, ya con esas 2 notas y un pequeño examen, ya pues aprobarán la materia. Yo ya les dije que este último semestre que doy, yo termino los exámenes y yo creo que para la mesa ya no voy a estar yo. El ingeniero Carvajal pondrá algún otro que tome la mesa a los que vayan a dar, ya, entonces, así que hay que procurar aprobar la materia con la nota mínima, aunque sea, ya. Les voy a mandar ese documento, ya. Y con respecto a los exámenes, vamos a dar examen, bueno, depende, ¿no? Si vamos a ver cómo se pinta la cosa, ¿no? Si va a haber elecciones nacionales el 18 de octubre. Si se puede, vamos a dar presencial ahí en el parque, porque tenemos un laboratorio para 100 alumnos, tenemos un anfiteatro para 200, entonces, y tenemos una aula para 60, podemos repartirlo en 3 partes y en cada aula pueden entrar 30 a lo mucho, ¿no? Y ustedes son 75 alumnos, hacemos 2 grupos o 3 grupos y tranquilamente pueden andar con distanciamiento social, se van con barbijo y van a probar, ¿no? Si es que autoriza, obviamente, el rectorado, y si no, pues haremos clases virtuales, y bueno, ahí es el que copie menos, ¿no? Ya veremos, ¿ya? Entonces vamos a hacer un repaso ahora de lo que vamos a dar, de lo que vamos a llevar. Además, les voy a mandar de nuevo todos los temas en Word, temas en PowerPoint, videos, los cuestionarios también les estoy, como le digo, les estoy mandando el rol, y para los exámenes también les voy a mandar la fecha tentativa, ¿ya? Entonces, vamos a empezar. Entonces, se ve, ¿no? La diapositiva, se ve. ¿Ah? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Entonces vamos a dar los conceptos claros, ya sin mucho, no darle mucha vuelta, ¿no? al gajo, sino que directo. Ya tienen los ejercicios resueltos, voy a mandar los ejercicios que le dio Teo. Yo creo que ya están como para probar. Hay un alumno que me dijo, tenemos cocinada la materia. Bien, la termodinámica estudia los fenómenos relacionados entre las transferencias de la energía entre un sistema y su entorno. En realidad, la termodinámica es una materia amplia, ¿no? Que abarca la física, la química, la matemática. Hay que tener una buena base y entonces se puede hablar de la termodinámica. Proviene de las palabras griegas termo, que quiere decir calor, y dynamis, fuerza, ¿ya? Entonces son los esfuerzos para convertir el calor en la energía, ¿ya? ¿Qué es un sistema? O sea, esta parte de la teoría, si fuésemos a dar examen virtual, tienen nomás que leer teoría, no va a ser medio difícil hacer ejercicio, a ver, veremos, ¿no? Entonces, un sistema es cualquier objeto, cualquier cantidad de materia, cualquier región del espacio, que uno lo selecciona mentalmente, ¿no? Para estudiarlo y aislarlo de todo lo demás, lo cual se convierte en el entorno del sistema, o sea, los alrededores del sistema, ¿no? El sistema y su entorno se llama universo, ¿ya? Pues aquí tenemos en la gráfica, fíjense, el sistema, la frontera, o sea, lo que está en el límite del sistema, el entorno, y todo eso es el universo, ¿ya? Puede ser, por ejemplo, la mezcla de un refrigerador, dice, con una pila eléctrica, un cilindro, un automóvil, una pompa, bueno, cualquier cosa que uno desea estudiar específicamente. Fronteras, ¿qué son las fronteras? Son los límites que definen un sistema, pueden ser físicos, reales, o imaginarios, y móviles. Los alrededores, todo aquello que no forma parte del sistema.
Entonces, sistema y sus alrededores, ¿no es cierto? Lo que habíamos dicho más antes, ambos forman el universo, ¿ya? Siguen ingresando. Bueno. Los sistemas se los puede clasificar en aislados, cerrados y abiertos. ¿Qué son los sistemas aislados? Los sistemas aislados son aquellos que no pueden intercambiar materia ni energía con el entorno. Esos son los aislados, que no permiten ni intercambio ni de materia ni de energía. En cambio, cerrado es aquel que solo puede intercambiar energía, pero no materia. Y el sistema abierto es el que permite intercambiar energía y materia, ¿ya? Nosotros no vamos a ver sistemas abiertos con mucho detalle, los nombraremos así nomás. Tal vez Teo les dio algo de sistema abierto, porque hay que tener en cuenta la ecuación de Bernoulli, o sea, la transferencia de masa, ¿ya? Si es que se dio eso, bueno, pues tomamos ejercicio de ahí también, ¿no? Inicialmente no. Volumen de control es un sistema definido cuando está involucrado un flujo de masa, como dijimos, ¿no es cierto? El sistema abierto es el que intercambia ambas, ¿no? Masa y energía. El sistema aislado es aquel que no recibe ni energía ni materia, ¿ya? Ahí tenemos, fíjense, el sistema, su entorno, el universo, ¿ya? Si el sistema permite intercambios de materia, el sistema abierto, ¿no? Es permeable. Si solamente permite la materia, digo, la energía no materia, es un sistema cerrado, ¿ya? Las superficies también se las puede clasificar en superficies permeable, semipermeable e impermeable, dependiendo cómo permiten el pasaje de materia, ¿ya? Se llama además pared diatérmica, ¿ya? Aquella que permite que se intercambie calor o energía. Y fíjense, acá por ejemplo tengo un recipiente que tiene 60 grados, aquí 40, y después de un espacio de tiempo ambos han tenido un equilibrio térmico y se encuentran a 50 grados. Y pared adiabática es la que no permite el pasaje de calor. Entonces en la pared adiabática, fíjense que el recipiente está a 60-40, después de un tiempo sigue 60-40. Eso es una pared adiabática. O sea, ese concepto lo tienen que tener bien claro. La pared adiabática, la pared diatérmica, ¿no? Las propiedades, o sea, las variables termodinámicas, se pueden clasificar en extensivas e intensivas, ¿ya? Las extensivas cuando dependen de la cantidad de materia, por ejemplo, el volumen, y las intensivas que son independientes, como presión y temperatura, ¿ya? Esas son las intensivas. No todas las variables termodinámicas son independientes, y algunas definidas pueden obtenerse en función de estas mediante una ecuación de estado, ¿ya? Estos conceptos los tienen que ir repasando. Acá tenemos las variables mecánicas, la presión y el volumen son las variables, sus símbolos. La simbología muy importante, van a escribir como dice, ¿no? La térmica, temperatura, y el material, la composición química, y su símbolo es la fracción molar. Eso en química lo han visto, ¿ya? Un sistema heterogéneo puede constar de varios sistemas homogéneos, ya que son las fases. La fase líquida, la fase gaseosa y la sólida, en este caso del agua. Los tres estados del agua. Las transformaciones, o sea, cuando se produce un pasaje de un estado a otro de un sistema, eso se llama una transformación. La transformación puede ser reversible o puede ser irreversible. Se llama reversible si se realiza mediante una sucesión de estado de equilibrio, ¿ya? Y después de un tiempo es posible devolver al sistema a su estado inicial por el mismo camino. Si la transformación no cumple esas condiciones, se llaman irreversibles, ¿ya? Un sistema se dice que está en equilibrio termodinámico cuando no se observa ningún cambio en sus propiedades termodinámicas a lo largo del tiempo. Los estados de equilibrio son estados independientes del tiempo. Otro concepto, dado un sistema aislado, el estado final del mismo se denomina equilibrio termodinámico, ¿ya? Como vimos antes. ¿Qué son los procesos? También se llaman transformaciones. Son aquellos que dan lugar a cambios en los valores de la variable termodinámica, o sea, cuando ha sufrido un cambio desde un lugar a otro.
Las reversibles, ya dijimos, ¿no es cierto?, cuando se tienen transformaciones lentas y que se pueden revertir, o sea, transformaciones en forma quasi-estática, infinitamente lentas, y entonces pueden volver al estado inicial. Y las irreversibles, cuando no, esto no sucede. ¿Ya? Los procesos que dijimos, transformaciones, pueden ser de la siguiente forma. Pueden ser isotérmicos, cuando la temperatura es constante, isobárico, cuando la presión es constante, isocórico, cuando el volumen es constante, isentrópico, cuando la entropía es constante, y adiabático, cuando no hay transferencia de calor. Y ya dijimos, proceso de la transformación de un estado a otro siguiendo un camino definido, ¿no? Acá está del estado 1 al estado 2, y si vuelve será un proceso reversible, ¿ya? Las funciones de estado, o sea, las variables termodinámicas nosotros podemos colocarlas en una ecuación y que estas definen lo que se llama el estado de un sistema, ¿ya? Cuando estas variables tienen un valor definido para cada estado del sistema, sin depender de los procesos, se llaman las funciones de estado. Entonces, las funciones de estado solamente dependen del estado inicial y del sistema final, y no del camino recorrido, ¿ya?, que se tenga de un proceso. Aquí tenemos en unos gráficos las transformaciones. La isócora a volumen constante, fíjense acá en un diagrama presión-volumen, entonces volumen constante, su ecuación, P está en función de T, donde K es una constante, isóbaro a presión constante, su ecuación, isoterma a temperatura constante, y adiabática cuando el calor es cero, ¿no es cierto? Cada una con sus ecuaciones correspondientes. Ciclo, ¿qué es un ciclo? Es un proceso que comienza y termina en un mismo estado. Ya las propiedades varían durante el transcurso del ciclo, pero al volver al estado inicial, todas las propiedades vuelven a tomar sus propiedades originales. ¿Qué es equilibrio? Es cuando en un sistema no ocurren cambios en sus propiedades sin un estímulo externo. Ojo con eso. Bien, veremos ahora el concepto de temperatura, ¿ya? O sea, porque no es lo mismo calor que temperatura. La temperatura es una propiedad de los cuerpos, ¿ya? Si son calientes o fríos, cuando los tocamos. Nuestro sentido del tacto nos proporciona una indicación cualitativa de la temperatura, ¿ya? Al poner en contacto dos objetos con temperaturas diferentes, acaban alcanzando una temperatura intermedia cuando se tiene un equilibrio térmico, ¿ya? Dos objetos que pueden intercambiar energía entre sí debido a la diferencia de temperatura se dice que están en contacto térmico. El equilibrio térmico es aquella situación en la que dos objetos en contacto dejan de intercambiar energía, o sea, están a una misma temperatura. Ahora, fíjense, esta es la ley cero de la termodinámica. Entonces tenemos 4 leyes: la cero, la primera ley, la segunda ley y la tercera ley. Entonces lo van a colocar bien. Ya no van a... Una pregunta puede ser, escriba las 4 leyes de la termodinámica, ¿ya? Si dos objetos A y B, considerados por separado, están en equilibrio térmico con un tercer objeto C, entonces A y B estarán en equilibrio térmico entre sí. Entonces este es el enunciado de la ley cero, ¿ya? De la ley cero de la termodinámica, ¿ya? Se puede escribir también mediante una expresión, hacer un grafiquito, ¿ya? La escala Kelvin de temperatura. Entonces, las temperaturas se pueden definir en función, por ejemplo, tomando como referencia un punto. En el caso de la temperatura centígrada, ustedes han visto en física, en química, se toma el pasaje de líquido a sólido del agua como cero, después de sólido a líquido hasta gas, y se toma ese otro punto, se divide entre 100 y tenemos la escala centígrada. En cambio, Kelvin postuló una teoría y ha definido la escala Kelvin, donde el correspondiente al 0 grados centígrados es 273,15 grados Kelvin. Entonces la temperatura centígrada para pasarlo a Kelvin será T, la temperatura en grados Kelvin, menos 273,15. Entonces la única diferencia entre estas escalas es el desplazamiento del cero de la escala. El cero de la escala Celsius depende del agua que es tomado como referencia, ¿ya? Esta es para pasar a la escala Fahrenheit, esta formulita. Todas estas formulitas las van a tener en un formulario, ¿ya? Porque si hubiera exámenes presenciales no van a estar diciendo que pasame el formulario. Cada uno tiene su formulario y si viene una pregunta entonces lo saca del formulario, ¿ya?
¿ya? A ver. En la mayoría de las sustancias, cuando la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Eso se llama dilatación térmica. La dilatación, dependiendo del tipo de objeto, puede ser lineal, puede ser superficial o puede ser de volumen, ¿no es cierto? Entonces, se puede expresar la dilatación con una expresión sencilla, donde se ha producido un alargamiento, por ejemplo, en una probeta metálica. Entonces, delta L será igual a alfa, que es el coeficiente de dilatación térmica, que está expresado en grados centígrados al menos 1 y que tiene un valor constante para cada material, está en los manuales, por la variación de temperatura por la longitud inicial. Entonces la variación de longitud va a ser igual al coeficiente de dilatación térmica por la longitud inicial por la variación de temperatura. Entonces esta ecuacióncita también la conocen ya y la van a tener en el formulario. ¿Qué es un gas ideal? Un gas ideal es un conjunto de átomos o moléculas que se muevan aleatoriamente sin ejercer fuerza entre sí y que ocupan una parte despreciable del volumen del recipiente que los contiene. Ese es el concepto de gas ideal. Entonces se puede definir algunas expresiones para un gas ideal, incluso algunos gases como el aire, el hidrógeno, se pueden considerar como ideales y las expresiones para el gas ideal se pueden aplicar a ellas. Entonces ustedes, cuando se haga un ejercicio o en el examen, si dice un mol de hidrógeno que se considera gas ideal, se aplican esas ecuaciones. Para poder expresar en una sola ecuación las propiedades de los gases ideales, se toma en cuenta la ley de Boyle, que dice que cuando el gas se mantiene a temperatura constante, la presión es inversamente proporcional al volumen, ¿no? O sea, a temperatura constante, P es igual a 1 sobre B. Y la ley de Charles, que cuando el gas se mantiene a presión constante, a P constante, el volumen es directamente proporcional a la temperatura, B igual a alfa por T. Entonces esa constante de proporcionalidad se convierte en una constante N, ¿ya? De tal manera que aquí se puede expresar estas dos leyes en una ecuación sola, que es P por B igual nRT, donde R es el número de moles, R es la constante universal de los gases, que tiene unos 6 valores dependiendo en qué unidades están. Entonces cuando tienen el formulario, R lo ponen en sus 4 o 5 expresiones de valores, ¿ya? La presión, el volumen, el número de moles, que es masa sobre el peso molecular, y T la temperatura absoluta. Entonces esa ecuación la ponen también en el formulario, y han debido hacer ejercicios con eso. Ahí está. R, por ejemplo, aquí vale 0,0821 litros atmósfera sobre mol grado Kelvin, y acá vale 8,315 joule mol grado Kelvin. O sea, depende, en el sistema internacional, esto dependiendo de los datos que tenga uno, utiliza cualquiera de los valores de R, ya, porque si no van a estar perdidos, como chulupio en gallinero van a estar. Bueno, esto ya lo vimos, el principio cero de la termodinámica. Si dos sustancias están en equilibrio térmico, veamos el concepto de energía, ¿ya? Energía es la capacidad potencial a la posición, ¿ya? En cambio, la energía interior de la materia asociada al estado interno de un sistema se llama energía interna. Finalmente, la energía interna es el resultado de la energía cinética de las moléculas y átomos, ¿ya? Que constituyen la energía de rotación y vibración, más la energía potencial intermolecular debido a las fuerzas de tipo gravitatorio que constituyen las interacciones fundamentales, ¿ya? Entonces, eso podemos decir que es la energía interna. Entonces, ustedes ya conocen la energía cinética, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y que está debida al movimiento de los cuerpos, ¿ya? Y equivale al trabajo necesario para que el cuerpo pase de un estado de reposo a un estado de desplazamiento. La energía potencial es una energía almacenada de un sistema, que un sistema puede escalar, ¿no es cierto? MGH, ¿no? Y la energía total será la suma de las energías cinética, energía potencial y energía U, interna U. La energía interna se puede colocar con la letra U mayúscula o con la letra E mayúscula.
En algunos libros está con la letra E mayúscula o con la letra U mayúscula. Entonces yo lo voy a aceptar cualquiera de las dos, pero no me van a poner, pues, por ejemplo, la letra H. H quiere decir entalpía, o si no, G quiere decir energía libre de Gibbs. Entonces, o la U o la E, ¿ya? ¿Qué es la energía? La capacidad para realizar trabajo. Ya es imposible realizar un trabajo sin conseguir una energía. Ya vamos a ver este concepto, que el trabajo es la fuerza por la distancia inicialmente, ¿no es cierto? Y que lo podemos expresar en función también de la posición del cuerpo y dependiendo de cómo es el camino recorrido. Ya si no es un sistema geométrico, va a tener que usarse una integral para poder hacer una ecuación representativa. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es el producto de una fuerza por el desplazamiento. Es una manifestación de energía. Es una energía en tránsito y no es una función de estado, porque depende del camino recorrido. Es una forma de energía que atraviesa los límites de un sistema. Y el trabajo no le pertenece al sistema, es una función de la trayectoria. Como dijimos, no depende del estado inicial. Y hay muchas formas de trabajo: el trabajo de frontera móvil, el trabajo de eje, el trabajo de un resorte, el trabajo gravitacional, etcétera, el trabajo eléctrico. Hay muchas formas de trabajo. Los procesos, ya vimos el proceso isobárico a presión constante. Si lo ponemos en función del trabajo, trabajo es P por diferencial B, porque diferencial B es área por la distancia. Entonces esto es fuerza por distancia, ¿no es cierto? Y P por A es fuerza, despejando del concepto de tensión. Entonces, obviamente, el trabajo va a ser P por la variación de volumen si la presión es constante. Con la presión constante sale fuera y esta es la variación de volumen. Si el proceso es isotérmico, ¿ya? Entonces aquí tenemos la expresión del trabajo. Para un gas será a una constante C por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. Entonces todas estas formulitas lo tienen que tener en su formulario, ya en el formulario, para poder utilizarlo cuando el ejercicio así es un proceso isotérmico, adiabático, isocórico, un proceso politrópico, ya donde está la expresión dada, ya, isocórico, si el volumen es constante. Si el volumen es constante, entonces va a ser directamente P por diferencial B, ¿no es cierto? Porque B es 0, entonces el trabajo va a ser 0. Porque B2 menos B1 es 0, entonces esto será 0 y el trabajo va a ser 0. Para un proceso, entonces a volumen constante, el trabajo es 0. Entonces eso también lo ponen en el formulario. Si el sistema realiza trabajo, al decir realiza trabajo hay una expansión, el signo será positivo. Si se realiza trabajo sobre el sistema, el signo será negativo de compresión. Entonces esto también lo tienen que anotar en la mente, ¿ya? Ahí tenemos el cálculo del trabajo de expansión, ¿no es cierto? Trabajo de expansión, hemos dicho, P por delta B, ¿ya? A volumen constante. Entonces, para un gas ideal, aplicando el primer principio, será NSB delta T, ¿no es cierto? Porque delta U vale NSB delta T, aunque no hemos definido todavía el valor de la energía interna. Bueno, vamos a definir. Ya, entonces, esto en el formulario. No se olviden colocarlo en el formulario, estas formulitas, que son las mismas prácticamente, ¿no? Y aquí yo tengo el trabajo, isóbara, a presión constante. Entonces el trabajo va a ser NR delta T, ¿ya? Ahí está. Esta todavía no la veremos, pero se la puede ver. La variación de energía interna es igual número de moles por CB, o sea, volumen constante, por delta T en una transformación isobara. En la isoterma ya está en función de la ecuación de los gases ideales, pues no, está bien. Entonces el trabajo va a ser NRT, logaritmo natural de P1 sobre P2, ¿ya? O sea, la presión inicial sobre la presión final, ¿ya? Acá, fíjense, son variaciones donde se reemplaza solamente. Y acá, fíjense, va a ser, si no ponemos en función de las presiones, podemos poner en función de los volúmenes, volumen final sobre volumen inicial, ¿ya? Entonces, todo esto lo colocan en el formulario, estas ecuaciones. Y cuando la transformación adiabática es 0, el calor es 0, entonces como el calor es 0, la expresión va a ser igual a delta U solamente, ¿ya? A la variación de energía interna.
¿Qué es el calor? El calor es una forma de energía, no es como la temperatura, es la energía que se intercambia entre un sistema y su alrededor como resultado de una diferencia de temperaturas. Es una forma, es una energía, ¿ya? ¿Qué es una caloría? Es la cantidad de calor necesaria para variar 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de agua. ¿Qué es el Joule? Es una energía básica para el calor, para hacer la relación entre la energía calórica y la energía mecánica. Entonces, una caloría vale 4,184 joules, ¿ya? Entonces, eso también esto lo ponen en el formulario. Siempre el calor fluye desde el cuerpo más caliente al cuerpo más frío, ¿ya? La propagación de la calor se hace por conducción, por convección y por radiación, ¿ya? Entonces, por conducción, bien, la primera ley de la termodinámica, a ver, ¿qué pasó acá? Se cortó, ingeniero. Se cortó. A ver, ¿qué pasó? Ahora, ¿se ve? Ahora sí. ¿Se ve? Sí, se ve ahora. Entonces, la primera ley de la termodinámica, acá está en ingeniero, pero estábamos más atrás. Estábamos acá, radiación, la ley de Stefan Boltzmann. Entonces, inmediatamente nosotros podemos definir la primera ley de la termodinámica, que es un caso particular de la ley de la conservación de la energía, ¿ya? Y se puede expresar con la letra U o con la letra aquí. Aquí dice la variación de energía interna es el trabajo más el calor, ¿ya? Es la suma de la energía transferida a través de los límites de un sistema por medio del calor y transferida por medio de trabajo, dependiendo si el calor o el trabajo van a ser de expansión o de compresión. Esto puede ser positivo o puede ser negativo, ¿ya? Eso depende de cómo va a estar dado, ¿ya? Entonces, esas formulitas las tienen que poner en el formulario. Como lo que han visto los ejercicios, pues ya deben saber bien. En un proceso adiabático, ¿no es cierto?, cuando el calor es 0, como ya hemos repasado antes, si el calor es 0, entonces acá hay que decir trabajo más el calor, entonces el calor no hay más, la energía interna es igual al trabajo, ¿ya? Cuando el proceso es adiabático. ¿Ya? Cuando se tiene el proceso a presión constante isobárico, ¿no es cierto?, es a volumen constante, solamente el trabajo va a ser la presión por la variación de volumen. El signo, como les digo, depende si va a haber compresión o si va a haber expansión o compresión. Aquí yo tengo un sistema émbolo-pistón, entonces si expansiona será positivo, si compresiona será negativo, ¿ya? En el caso de cuando es isócoro, ¿no es cierto?, el volumen es constante, entonces el trabajo va a ser 0. Entonces la energía interna, ¿qué va a ser igual? Solamente al calor, porque el trabajo se volvió 0, que es P por delta B, pero la variación del volumen es 0, 0 por P es 0, entonces no da. Entonces, esta formulita, yo les estoy diciendo, colóquenlas en su formulario, ¿ya? Acá tenemos un gas ideal, ¿no es cierto?, en proceso isotérmico. En el proceso isotérmico, la variación de energía interna es 0. Y por tanto, el calor es igual al volumen, ¿ya? Entonces, eso también lo pone en el formulario, ¿ya? En un sistema no aislado, en un proceso cíclico. Ustedes saben que en un proceso cíclico igual, como se volvió del estado inicial al final, la variación de energía interna es 0, por tanto, el calor va a ser igual al trabajo, ¿ya? Pues se puede definir un nuevo concepto que se llama entalpía, que está dada por la expresión de la energía interna, acá está con U, más el trabajo, ¿ya? Y esto equivale a QP, al calor a presión constante. Cuando el proceso es exotérmico, delta H es negativo, y cuando el proceso es endotérmico, la entalpía es positiva. ¿Qué es un proceso endotérmico? Es el sistema que absorbe calor. ¿Qué es un proceso exotérmico? Es un proceso que desprende calor. La entalpía es una función de estado. Eso quiere decir que la entalpía no depende del estado inicial, solo depende del estado inicial y no del camino recorrido. De igual forma, en alguna parte nos hemos obviado, la energía interna depende solamente de los estados inicial y final del sistema
y no del camino recorrido, ¿ya? Entonces podemos definir las capacidades caloríficas a volumen y presión constante. Cuando es a volumen constante, entonces esto lo van a poner bien, el calor, la presión a volumen constante es igual a delta U, y a presión constante es igual a delta H. Entonces podemos decir que CP es igual a CB más NR, fíjense. CP es igual a CB más NR. Esa ecuación la van a colocar en el formulario, esta de aquí. Esta es igual a CP. Si yo pongo CP menos CB, me va a dar igual NR, ¿ya? También es una ecuación que se puede guardar, ¿ya? Porque N es una constante, y de acá se puede despejar, y conociendo CB o CP podemos hallar el valor de la otra, ¿ya? Igual acá tenemos el concepto de entalpía, es una función de estado, es una propiedad extensiva, ¿ya? H es igual U más P por B. Y ahí está, fíjense, QP es delta H, QP. El calor a presión constante es delta H. El calor a volumen constante es delta U, ¿ya? El calor a volumen constante es delta U. Ahí está, lo que yo le decía. Si nosotros operamos un poquito, tenemos para un gas ideal que CP menos CB es igual a NR. Entonces, cuando en un ejercicio le dan CP y no le dan CB, aplican esta expresión. N no conocen porque generalmente le dicen un número, le dan un 2 moles, 1 mol, y R es una constante que está dada. Entonces hallan CB, la otra incógnita, y lo introducen en una ecuación que seguramente será el que permite hacer el sistema, ¿no es cierto?, para trabajar con el ejercicio, ¿ya? En sistemas cerrados tenemos algunas ecuaciones sencillas para un gas ideal. Fíjense, el trabajo es igual, ya lo vimos en otra expresión, NRT, el logaritmo natural de la variación del volumen final sobre el volumen inicial. Si aquí le ponemos más, entonces B1 va arriba y B2 va abajo. Eso en función de los volúmenes, y aquí tenemos en función de las presiones, a temperatura constante, ¿no? Porque temperatura constante, delta U 0, delta H 0, y podemos sacar directamente de la expresión del gas ideal y tendremos C. Y acá igual, para el gas ideal, la variación de energía interna es CB por delta T, y la variación de entalpía es CP por delta T, ¿eh? Para el proceso adiabático el calor vale 0, ¿no es cierto? Entonces delta U va a ser P por diferencial B, ¿no es cierto? Y eso también ya lo tienen, lo teníamos más antes, es un repaso. Para un proceso adiabático, ahí está, así en el caso de un gas ideal, entonces introducimos el valor en la formulita, ¿ya? Entonces me queda, operando, me queda TB por gamma a la menos 1, es una constante, donde esta constante gamma, ya que es para un proceso poliprótico tal vez, o si no en un proceso donde el calor es 0, se lo da como es un valor que se da como dato, ¿ya? Entonces, para la semana que viene, no sé si me escuchan, o para el viernes, o otro día, ¿no tienen libre mañana? Hola. Miércoles yo tendría, no sé, el reto. ¿A qué hora tienen libre el miércoles? ¿A qué hora pueden ser que tengan? ¿En la noche o en la noche? En la noche. A las 8, Bueno, ¿sí? a las 8 voy a ver si no puede ser una clase el miércoles y otra clase el viernes. Y les dije que les voy a pasar el rol allá para que vayan entregando los formularios en el parque industrial, ¿ya? Solamente tienen que ir a la caseta del guardia a la entrada, dejarlo e irse, no tienen que estar charlando adentro, nada, ¿ya? Solamente lo dejan y se van, él lo va a guardar, yo lo voy a recordar, eso tiene nota, lo de Teo tiene nota, no sé cómo era para pedirle También lo dejamos